¿Tienen que guardar un día de descanso semanal los cristianos? No. Vayamos a la Biblia. Gálatas 6:2 dice lo siguiente: sigan llevando las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley del Cristo. Y si leemos el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17, dicen lo siguiente: por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado. Y el 17 dice: porque esas cosas que son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. Ojo, dice, pero la realidad pertenece al Cristo. Ahora veamos cuál es el origen de estas costumbres religiosas que en la actualidad hay en el mundo. Para saber esto, primero veamos qué es el sábado. Bueno, el sábado o sabbat, esta palabra proviene de un término hebreo que significa descansar, cesar o cesar. Esta palabra aparece por primera vez en los fundamentos que se dieron por primera vez a la antigua Israel. Esto lo dice el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 23, que los invito a leer. Y lo dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Además lo dice el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 29. El libro de Éxodo capítulo 35, versículo 3. Lo dice el libro de Números, capítulo 32, versículo 36. Y lo dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 21, el cual los invito a leer para que sepan dónde aparece por primera vez en la palabra de Dios, en la Biblia, la verdad. Allí donde está la verdad, no tradiciones que traen los hombres o que continuaron los hombres en su momento. Si alguno no guardaba el sábado en la antigüedad, se le castigaba con la muerte. Esto lo dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 15. También se consideraban sábados otros días del calendario judío, el año séptimo y el año quincuagésimo, es decir, el 50. A estos años no se les podía cultivar o no se podía cultivar la tierra, y los israelitas quedaban libres de deudas. Esto lo dice el libro de Levíticos capítulo 21 versículo 31 y el libro de Levítico capítulo 16 versículo 29 y 31. Además lo dice el libro de Levítico capítulo 23 versículos 6, 7, 32 y Levítico 25, 4, 11 y 14. Además lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 15 versículo 1 al 3, que los invito a leer para tener el pleno conocimiento de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia, como un engranaje para darnos el conocimiento exacto. ¿Por qué no están obligados entonces a cumplir la ley del sábado los cristianos? O sea, a tomar como descanso el día sábado. Veamos. La misma Biblia es quien nos los cuenta. Solo tenían que guardar el sábado las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluyó la ley que Dios le dio a Moisés. Esto lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 2 al 3. Lo dice el libro de Ezequiel capítulo 20, 10 al 12. Versículos 10 y 12. Allí encuentran esto que les estoy mencionando. Dios nunca pidió a los demás o a las demás personas que lo hicieran. Además, gracias al sacrificio de Jesús, desde hace casi 2000 años para acá, ya nadie siquiera el pueblo judío está obligado a cumplir la ley de Moisés. Si algunos judíos la cumplen, es algo de carácter personal, ya sea que no se llamen ser cristianos o como ellos quieran definirse. Pero la Biblia nos lo explica de esta manera.
Entonces, todas estas personas no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, que incluía los 10 mandamientos incluso. Esto lo dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. El libro de Romanos capítulo 7, versículos 6 y 7. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 4. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24-25. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 15. En vez de estar bajo la ley de Moisés, los cristianos están sujetos a una ley superior, la del amor. Esto lo dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10, y el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13.